Antes que nada agradezco a Dios la posibilidad de venir a presentar esta sustentación, a ustedes directivos del CEBITEPAL, el padre doctor Patricio Merino, el padre Moisés Daniel Pérez y el padre Mario Alberto Rivas. Rivera, perdón. Y a la comunidad educativa que siempre me han acompañado en los estudios y apoyando y alentando a seguir adelante siempre con entusiasmo y amabilidad y profesionalidad, pero antes que todo con mucha fraternidad, lo que hace que esta experiencia en esta institución formadora de pastores cumpla fielmente con su misión. A Nancy por estar siempre presente de los avances y dispuesta siempre a ayudar, ¿verdad? Al padre Ayenor Brillenti, asesor por su profesionalidad, paciencia, por su sentido pastoral y en la asesoría de este trabajo. Bien, la realización de esta investigación resultó ser una gran oportunidad de crecimiento, no tan solo académico y de investigación, sino y sobre todo en la realización de un buen ejercicio de reflexión y cuestionamiento continuo, lo cual me fue ayudando a comprender con mayor claridad lo que como seguidor de Cristo buscaba en la vivencia misma de mi fe y mi ser discípulo, que en el fondo es lo que buscaba responder y que con el desarrollo del trabajo fui cayendo en la cuenta. Necesitaba comprender y tener motivos más claros y seguros con los cuales vivir un compromiso en la construcción del reino de Dios con los pobres, especialmente con los jóvenes pobres, abandonados y en peligro, propios de nuestro carisma como salesianos de Don Bosco, e insistencia también del superior general. De ahí el tomar el tema de los pobres como lugar de encuentro con Jesucristo, y al encontrarme con Jesucristo encontrar la propia misión, es decir, rectificar el llamado que había experimentado hace algunos años de seguirle como su apóstol, como su discípulo. Cierto que a Jesucristo se le encontraba entre los que no contaban con lo necesario para vivir, los marginados por diversas razones, es decir, en medio de aquellos que nadie quería, aquellos que eran rechazados, aquellos que su presencia resultaba incómoda para los demás por su condición, grupo social, ideologías, por su salud, por su estilo de vida, por su edad, etc. Es decir, en medio de los pobres, y es ahí donde debemos aprender a buscarlo. Esto me condujo por tanto a iniciar la investigación tratando el tema de la pobreza como un fenómeno social en la que se encuentran millones de personas, como para establecer las bases de la investigación, siendo lo primero con lo que me encuentro que no es un tema sencillo de abordar, ni es mucho menos un tema pacífico para dialogar, por la evasión de asumir la responsabilidad y el compromiso y la incomodidad que esto causa, ya que es un tema que sin duda toca nuestras conciencias. Durante mi estancia en Bogotá tuve la invitación a participar los fines de semana en el visiteo a Casas Hogar de Idipron, donde se atienden niños, adolescentes y jóvenes, los llamados gamines y también jóvenes en riesgo, lo cual me ayudó a hacer contacto con la realidad que vivían estos jóvenes, a tocar su dolor, su frustración, la violencia, su enojo con la vida, es decir, su pobreza, y experimentar lo duro que es, lo cruel que resulta y las consecuencias desastrosas que derivan de una situación de pobreza en la que vivían estos jóvenes, de la cual viene detrás una realidad de injusticia y corrupción. Ciertamente que no resulta fácil una experiencia así, pero al mismo tiempo y paradójicamente, era una experiencia atrayente, que de algún modo generaba en mi persona alegría, confianza, ánimo, esperanza. Entonces me preguntaba, ¿cómo explicar esto si no desde la fe? Y como discípulo que busca el encuentro con Jesucristo. Esta experiencia sin duda fue el detonante para poder determinar el tema de la investigación. Y así comprender y poder compartir con fundamentos bíblicos, teológicos y doctrinales que Dios nos sigue llamando a la construcción de su reino, y que continúa al frente de la misión en medio de los más pobres. Con ello, poder ayudar a la congregación, o por lo menos a los hermanos salesianos y miembros de las familias salesianas con los que convivo, y a la iglesia, por medio de este trabajo, a volver a los jóvenes, especialmente a los más pobres, como signo de volver a Don Bosco, y encontrar razones y motivos para entregar la propia vida al servicio de los jóvenes, especialmente a los más pobres, ante signos que indicaban, en muchos casos, lejanía de ellos, siendo un peligro latente para la congregación y para la iglesia. Comprender la pobreza en la que se encuentran los jóvenes especialmente no fue tarea sencilla, por ser una realidad desafiante, y los logros que encontré fue el descubrir que hacer experiencia por medio del encuentro con los pobres
se encuentra una gran riqueza. Es actuar como discípulo de Jesucristo. Resulta para un servidor una forma muy clara y real de cómo identificarme con Jesucristo, como un discípulo que debe estar atento a su palabra, a sus gestos y obras, y experimentarme como un signo, como Jesús lo dice a sus discípulos. Ya no los llamo siervos, sino amigos. La presente investigación parte de una serie de preguntas básicas. ¿Pueden los pobres ser lugar de encuentro con Jesucristo y su misión hoy? ¿De qué forma los discípulos que desean encontrarse con su Maestro lo pueden realizar a través de los pobres? ¿Este encuentro les ayuda a descubrir su misión? ¿Quiénes son los pobres a los ojos de Dios? ¿Por qué los pobres ocupan un lugar de predilección para Dios? ¿Cómo vive la familia salesiana esta opción por los pobres, especialmente los jóvenes, como respuesta a su seguimiento de Jesucristo? Para lo cual se formuló el siguiente objetivo general: reconocer a los pobres como lugar de encuentro de los discípulos con Jesucristo y su misión, para constatar las implicaciones pastorales de quien opta por ellos y por el reino de Dios. Y los objetivos específicos que corresponden a cada uno de los capítulos son: caracterizar el fenómeno de la pobreza en América Latina y el Caribe hoy, identificando sus causas y consecuencias; explicitar los fundamentos bíblicos de la opción por los pobres como opción del Dios de la revelación judío-cristiana; fundamentar la opción por los pobres de los discípulos misioneros como seguimiento de un Jesús pobre e itinerante; y el último, identificar las implicaciones pastorales de la opción por los pobres para el carisma salesiano hoy. En el capítulo primero se hace un abordaje actual del fenómeno de la pobreza en América Latina y el Caribe, tratando de identificar los signos de pobreza existentes en medio de los diversos rostros que la ponen en evidencia, e identificar sus causas, las consecuencias que provocan en la persona y en la sociedad. Sin duda, la pobreza ha promovido un daño profundo en la persona y en la sociedad y en el mundo natural, donde su crecimiento ha sido impresionantemente acelerado y devastador, dando la impresión de vivir en medio de un mar de pobreza, donde solo existen unos islotes de bienestar. Hoy la tendencia en los países latinoamericanos es abrirse al mercado internacional, aunque esto implique romper con tradiciones y competir sin una adecuada preparación con las potencias mundiales, decisión tomada por las élites de poder. Siendo este proceso de globalización el camino que conduce al mundo a una de sus más grandes crisis económicas, marcadas por la fuerte desigualdad que genera, dice Gandhi. La naturaleza ofrece bienes para satisfacer las necesidades de todos, pero no la codicia de unos cuantos. La pobreza es definida por el Banco Mundial como un fenómeno multidimensional que incluye incapacidad para satisfacer las necesidades básicas, falta de control sobre los recursos, falta de educación y desarrollo de destrezas, salud deficiente, desnutrición, falta de vivienda, acceso ilimitado al agua y a los servicios sanitarios, vulnerabilidad a los cambios ambientales bruscos, violencia y crimen, falta de libertad política y de expresión. ¿Quiénes son los pobres? Los pobres son personas que sufren injusticia, que buscan sobrevivir en las calles, que viven en casas de cartón o lámina en zonas marginadas. Son personas que llevan en sus hombros el peso de la injusticia, la marginación, la exclusión, abandono, violencia, indefensos a las condiciones medioambientales que viven, jóvenes que viven soledad, desánimo, privación de la educación. En la cumbre de Okinawa dicen que son personas privadas de oportunidades, los desempleados y aquellos privados de los medios de comunicación e información, por una educación deficiente que les impide desarrollar sus capacidades. Los que no cuentan con asistencia sanitaria y alimenticia adecuada. De este modo se habla de rostros de los excluidos, que es la forma más extrema de pobreza, porque son considerados los no personas, los sobrantes, desechables y despojados. ¿Y qué es lo que provoca la pobreza? Las estructuras de desigualdad dadas por políticas económicas neoliberales, egoístas, injustas, impulsadas por la globalización. Por lo tanto, la pobreza es el testimonio vivo de la desigualdad existente por las estructuras que la mantienen, donde sin la solidaridad y la fraternidad jamás se dará la igualdad, aumentando la inestabilidad sociopolítica, provocando desempleo y explotación de la persona. Con el desempleo prolongado, se afecta la libertad y la creatividad de la persona junto con sus relaciones sociales y familiares,
donde el daño psicológico creado aumenta la violencia familiar y su desintegración. Las consecuencias de la pobreza son la desigualdad y la violencia, orillando a las personas a la imposibilidad de una vida digna, a hipotecar su vida con el crimen organizado, especialmente los jóvenes, pérdida de su personalidad y de respeto por sí mismo y los demás. Por lo tanto, es necesario un humanismo integral y solidario que pueda animar un nuevo orden social, económico, político, fundado sobre la dignidad de la persona y la libertad. No solo se trata de resolver un problema económico o material, sino se trata de la reconstrucción de una persona respecto a sus derechos y dejar de negarle la posibilidad de ser quien debe ser. En el segundo capítulo, el énfasis está en los fundamentos bíblicos de la opción por los pobres como opción del Dios de la revelación judío-cristiana. A partir de la reflexión teológica de las intervenciones de Dios a lo largo de la historia, muestra su opción por los pobres y necesitados, siendo desde la pobreza y opresión donde se revela su identidad y fidelidad a sus promesas a través de los hechos concretos. Dios interviene para asegurar las condiciones necesarias para vivir en libertad y desarrollarse como persona, estableciendo los principios reguladores de la economía y la justicia como fundamento de la vida social, política y económica del pueblo de Israel. Por medio de la gratuidad con la que el Señor obra la liberación del pueblo de Israel, inspirando los principios de fraternidad, solidaridad social, justicia, como principios normativos que se transmiten de generación en generación. El Dios de Israel es capaz de poner al descubierto las intenciones del corazón del hombre y lo perverso de sus acciones. Cuando el hombre actúa en contra de su hermano, la pobreza del pueblo está más relacionada con la injusticia imperante que con la riqueza. No podía haber pobres en Israel si se era fiel a la alianza, de tal modo que el empobrecimiento es una ruptura con Dios, quien reprocha la explotación del extranjero y la opresión de los más vulnerables, los pobres, huérfanos y las viudas. Y la solicitud de Dios por los pobres ofrece una legislación más bien asistencial, como el poder exigir la esquina de los sembrados, el espigueo, disponer del olvidado en la vendimia, así como el beneficio que otorga el año sabático y el diezmo. El Señor es reconocido como un Dios celoso, que no permitía la presencia de ídolos entre su pueblo, los cuales generaban víctimas. Israel debía ser totalmente diferente a los otros pueblos y sus reyes no respondieron a esa exigencia. Junto con la descomposición social se encuentra la descomposición religiosa, poniéndose en evidencia lo estéril de una relación meramente cultural con Dios. La presencia de Dios en medio de los pobres es totalmente gratuita, no porque lo merezcan, sino porque lo necesitan. En este acompañar en el camino por el desierto, lo hace su pueblo elegido, hasta que se revela plenamente en Jesucristo, quien comunica en forma definitiva la voluntad del Padre, con la instauración del reino de Dios como un reino de amor, justicia y paz para todos. El signo que pone en evidencia la justicia del reino anunciado por Jesucristo es la vida. El reino es la vida digna y justa para los pobres, y son ellos mismos los que permiten distinguir a los verdaderos enemigos del hombre, los ídolos generadores de víctimas. Sin embargo, la comunión anunciada por Jesús no está exenta de la malicia humana, pues está constantemente amenazada por la codicia de quienes desean apoderarse de lo que poseen los demás. En la enseñanza de los santos padres es posible encontrar el ideal característico del cristianismo, de justicia e igualdad, sobre todo el de la caridad. Expresan constantemente una franca defensa de los pobres explotados y oprimidos como fruto del egoísmo de sus semejantes, junto con una fuerte crítica a la avaricia y a la acumulación de riquezas, de lujo y la usura. Después de haber analizado la realidad de la pobreza y descubriendo los rostros de los pobres, y reconocer a lo largo de la historia de salvación la presencia de los pobres, responde a la infidelidad a la alianza, pero sobre todo se descubre la solicitud que Dios tiene por ellos y su situación, desde el Antiguo Testamento y ahora con Jesucristo, que continúa con la misión del Padre. Ahora en el capítulo 3 se ve cómo los discípulos de Jesús están llamados a hacer opción por los pobres del mundo, del mismo modo que su Maestro, haciendo énfasis en la necesidad de una formación discipular en la actualidad. Esto implica meter a la persona en un dinamismo de ver, discernir, escuchar, seguir y anunciar, de involucrarse con la realidad, especialmente de pobreza, para testimoniar con su vida que el ser discípulo no se da solo al ser inscrito en los registros sacramentales de la parroquia,
y cumplir con preceptos religiosos, sino a partir del compromiso con su hermano necesitado, excluido, marginado y enfermo. En la actualidad se percibe una dificultad de entenderse como discípulos de Cristo, porque no es un concepto que se tome en cuenta dentro de la formación doctrinal y evangelizadora en general. No se forman conscientemente discípulos de Jesucristo, sino se preparan en general a la recepción de sacramentos a los jóvenes dentro de los procesos de evangelización. El discípulo de Cristo busca asemejarse a Jesús en el hacer la voluntad del Padre. En ese sentido, el seguimiento de Jesús en los pobres es una acción profética y signo de contradicción contra las estructuras de opresión e injusticia. El Papa Juan Pablo II nos dice que en el más humilde encontramos a Jesús y en él a Dios, a quien se sirve a través de la solidaridad y la fraternidad. Es mejor encontrarnos con los pobres ahora como hermanos que encontrarnos con ellos como jueces. Por lo que es necesario crecer como discípulos en una espiritualidad de los pobres que implica ver la óptica con una óptica en favor de la persona, de renuncia a la injusticia y autosuficiencia e indiferencia, reconociendo el encuentro con Cristo como Trinidad y amor, unidad, armonía, comunión donde se supera todo egoísmo. El encuentro interpersonal con los pobres y hacer opción por ellos es estar dispuesto a dejarse transformar por Cristo a través de los pobres. Por otra parte, el discípulo ve la realidad del pobre no desde el centro, sino desde la periferia, que es donde se encuentran los pobres. El encontrarse con Jesús es encontrar la misión personal, es decir, es el momento donde el llamado de seguir a Jesús no requiere explicación. Su palabra es clara y contundente: sígueme. Jesús es el único contenido suficiente para decidirse a ir detrás de él, por medio de un seguimiento realista, con una clara comprensión de la debilidad humana, sin obviar en ningún caso la radicalidad evangélica de la llamada, pero sin ignorar que la vivencia del seguimiento tiene carácter procesual. Una vez que se logra identificar a los pobres y su situación de pobreza como el lugar de encuentro, de formación y de transformación del discípulo con Jesucristo, pasamos en el capítulo 4 a buscar particularizar este ser discípulo de Jesucristo al estilo de Don Bosco, quien logra descubrir en los jóvenes, especialmente los más pobres, a Jesucristo y sumarse a su misión. De tal modo, el seguimiento adquiere rasgos propios dados por el Espíritu Santo, quien suscita diversos carismas en la Iglesia para responder eficazmente a la necesidad de los pobres que sufren por la injusticia. Por lo tanto, la congregación salesiana, al igual que otras congregaciones religiosas y las intervenciones pastorales de las iglesias locales, no son fruto de una idea humana, sino de la iniciativa de Dios para la salvación de la juventud, en especial los más pobres, suscitando con la intervención materna de María, San Juan Bosco, para lograr en el tiempo esta misión suya. El encuentro que el joven sacerdote Juan Bosco tuvo con los jóvenes pobres y abandonados en Turín durante su estancia en el convento eclesiástico marca su determinación de dedicarse a los jóvenes, experiencia que le conducirá por el camino hacia la realización de su obra, el Oratorio de Baldoco. Es a través del conocimiento del contexto social en el cual se encontraba la juventud de su tiempo a mediados del siglo XIX, como se puede comprender la acción educativa de Don Bosco. Los jóvenes vivían en una situación deplorable de pobreza y abandono, convirtiéndose para Don Bosco su lugar teológico de encuentro con Dios, su zarza ardiente ante quienes hay que quitarse las sandalias para contemplar la revelación de Dios en la historia. Tras la revolución industrial se dio un nuevo orden socioeconómico que dio origen al deterioro de la población campesina, que buscaba subsistir en la ciudad en medio de la precariedad. Jóvenes y niños delgados, con escorbuto, cansados, exhaustos por el hambre y el exceso de trabajo. Dentro de los problemas que presentaban los jóvenes están la desnutrición, hambre, crecimiento deficiente y deformaciones en su persona, enfermedades expuestas a los vicios, la prostitución, analfabetismo, alcoholismo, delincuencia, suicidios y el abandono de las prácticas religiosas. Además del impacto que causó encontrar en las cárceles a jóvenes fuertes, llenos de vitalidad pero hacinados en celdas muy pequeñas y comidos por insectos en medio de un ambiente hostil lleno de violencia. Esto condujo a Don Bosco a una profunda conmoción, siendo pues aquellos que representaban para la sociedad un peligro social, una lacra que exterminar, personas de las cuales se pueden prescindir, serían para él su razón de ser.
Haciendo una analogía con el Evangelio, los vio como ovejas sin pastor y compadecido de ellos, se puso a enseñarles y alimentó. La inclusión de los jóvenes en situación de marginación a una vida social no es tarea sencilla y en algunos casos pareciera a lo largo de la historia como algo imposible. El rostro juvenil de la pobreza toma como reto la indigencia económica, las diferentes o carentes ofertas educativas y culturales, la precariedad en la que se encuentran las familias hoy día, la discriminación que sufren millones de jóvenes a causa de su raza, orientación sexual, ideología y de condición social, entre otras circunstancias, lo que les convierte en personas molestas para quienes no logran comprenderlos y aceptarlos. Esto favorece la presentación del desarraigo social que existe de fondo entre los jóvenes, conduciéndoles al empobrecimiento, a la automarginación, a la renuncia al crecimiento, manifestada como aburrimiento en la falta de interés por lo que sucede en el mundo, y también como apatía revelada en una total falta de iniciativa para intervenir en la sociedad, lo que a su vez acrecienta su frustración y situación de pobreza y exclusión. Los salesianos, ejemplos de Don Bosco, se encuentran relacionados con el compromiso con la educación y evangelización de los jóvenes, especialmente los más pobres, pues Don Bosco fue un sacerdote que optó por la educación para transformar la realidad de los jóvenes que acogió por medio del sistema preventivo. Hoy para los salesianos no es un cómo intervenir, sino es poseer un por qué hacerlo, es tener razones sólidas como Don Bosco, el deseo de dar la vida por la salvación de los jóvenes pobres. La razón última de esta opción es la fe en el Dios de Jesucristo, fundamentada en el espíritu de las bienaventuranzas. El discípulo de Jesucristo que ve esta realidad que viven los pobres y sintiendo en su corazón los mismos sentimientos de Cristo buen pastor, se reconoce a ser llamado y a ser suyo el dolor de los jóvenes pobres y a vivir con empatía inserta en su realidad, solidario con los que sufren, hasta el grado de entregar la vida por su salvación. Dentro de las perspectivas pastorales, presento, se requieren formar pastores dispuestos a tener la cercanía con el pobre y su problemática social desde una visión de fe no asistencialista, en donde no solo se busca un beneficio material hacia la persona del pobre, sino que vaya más allá, es decir, a un encuentro fraterno y de crecimiento espiritual, tanto del discípulo misionero como de la persona misma, del pobre a la luz de la fe. Es indispensable este encuentro con el pobre y en él reconocer a Jesús y en ello la oportunidad continua de profundizar día a día en la propia identidad cristiana del discípulo, como un proceso de conversión y un camino por recorrer con Jesucristo en solidaridad con los más necesitados, y al mismo tiempo lograr identificarse con su misión en el anuncio de la buena nueva del reino, para que todos en Cristo tengan vida y vida en abundancia. Adquirir la actitud de reflexión sobre la experiencia cristiana y su vivencia dentro de la realidad social que la Iglesia se puede reconocer inserta en el mundo, más que sentirse invadida por él, renovando así su compromiso por el reino que busca instaurarse por medio del anuncio y testimonio de parte del discípulo misionero, que se lanza con alegría a dar a conocer con su vida el Evangelio, desde nuevas formas, en ardor, métodos y expresión. Asimismo, como congregación salesiana, es necesario hacer una experiencia más fuerte de identidad carismática a favor de los jóvenes, pobres, abandonados y en peligro, porción más delicada de la sociedad, a partir del encuentro con ellos y en ellos con aquel que llama a seguirle, Jesucristo. De este modo contribuimos a edificar la Iglesia como cuerpo de Cristo, a fin de que también por nuestro medio aparezca ante el mundo como sacramento universal de salvación, teniendo como característica la alegría que surge del encuentro con Jesucristo. Es de esperar también que con la celebración de los 50 años en el 2012 del inicio del Concilio Vaticano II, esa intención de fondo que lleva el Concilio de Renovación Eclesial, de ser de la Iglesia una iglesia para los pobres, más sensibles a favor de ellos y en ellos se muestre como sacramento de Jesucristo, se dé un fuerte impulso para que siga haciéndose una realidad hoy, en especial para los millones de personas que sufren a causa de la pobreza, en la cual es imposible encontrarse con Jesucristo, y escuchar su palabra, que debe ser atendida por parte de sus discípulos. La investigación siguió la metodología de interpretación de los textos
tomando la Sagrada Escritura, el aporte de los padres de la Iglesia, el magisterio y documentos eclesiales y de la congregación salesiana, junto con el apoyo de otras ciencias auxiliares, partiendo del análisis de la realidad y tomando en cuenta la misma experiencia personal dentro del trabajo con los jóvenes pobres dentro del carisma. Con esto se buscó iluminar el ser y el actuar del discípulo de Jesucristo a la luz de los textos antes mencionados, en confrontación con la experiencia, la reflexión y meditación a la luz de la fe, con el fin de ofrecer algunos aportes y conclusiones que puedan orientar la reflexión y acción pastoral como discípulos misioneros. Muchas gracias. Padre Carlos Aurelio Barbosa Castillo, escrito bajo la dirección del presbítero doctor Aquenor Rienti, se aprobó la presentación pública y con ello se completó el proceso exigido para otorgar el grado de licenciado canónico en teología pastoral. Para que así conste y surta sus efectos, firman la presente acta en la ciudad de Bogotá, Colombia, el día 14 de junio de 2016, presbítero Moisés Daniel Pérez Díaz, director. Presbítero Padre Mario Alberto Rivera, en representación de la hermana Nora Alba Berrío Bolívar, jurado. Doctor Patricio Merino Veas, ¿cuál es mi función? Presidente de mesa. Pues entonces, con este aplauso, Padre, lo reconocemos como licenciado canónico y le pedimos que nos ayuden a que su congregación pues siga pensando en el CEBITEPAL como un lugar de formación y de encuentro eclesial también con América Latina.